Anuncié en el grupo que me graduaba el sábado. Nos vamos a Las Vegas, soltó mi hermano, y mi madre remató, no lo conviertas en tu show. Contesté con un frío entendido, hasta que, horas después, vieron en televisión porque mi día no dependía de su aprobación. La noticia que llevaba mi nombre les borró el viaje y la sonrisa. Me llamo Ethan, tengo 23 años, y el pasado sábado debía ser uno de los días más importantes de mi vida, mi graduación universitaria. Llegar a ese momento me costó años de desvelos, compaginando 2 trabajos de medio tiempo, sobreviviendo a base de fideos instantáneos y repitiéndome una y otra vez que todo el esfuerzo valdría la pena. Era el primero de mi familia en llegar a la universidad y más aún, en graduarse. Creí que eso significaría algo para ellos. Una semana antes del acto envié un mensaje al chat familiar. Mi graduación es el sábado. Espero puedan venir. Ya les había mandado la invitación oficial meses atrás, pero pensé que sería un recordatorio amable. Vi aparecer las burbujas de escritura, luego desaparecer y volver a aparecer. Finalmente, mi hermano Ryan respondió, estaremos en Las Vegas. Tal vez la próxima. Sin un felicidades, sin un lo siento, no podemos. Solo Vegas. Sentí un nudo en el pecho. Antes de que pudiera contestar, mi madre intervino, no hagas que esto se trate de ti. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, con los dedos suspendidos sobre el teclado. Podría haber discutido, incluso suplicado, pero solo escribí, entendido. Esa palabra se sintió como tragar vidrio. No me sorprendía del todo, Ryan siempre había sido el hijo predilecto, el que podía estrellar el coche de papá y aún así recibir elogios por aprender responsabilidad. Yo era el sobrante, el demasiado sensible, serio o dramático. Aún así, una parte de mí guardaba la esperanza de que ese día fuera distinto, que se presentaran, sonrieran, tomaran fotos y tal vez, dijeran que estaban orgullosos. Dejé el teléfono y me quedé sentado en el silencio de mi apartamento, con las persianas entreabiertas dejando pasar franjas de luz cálida que contrastaban con el frío en mi pecho. Sabía que mi familia no era perfecta, lo había aceptado hace años, pero esto era diferente. Era una declaración tácita de que mi logro no importaba, que yo no importaba. Me vinieron recuerdos de la infancia, como cuando a los 12 gané un concurso regional de arte y mi madre no asistió a la entrega de premios porque Ryan tenía un partido de béisbol. Ni siquiera jugó ese día. Estaba descansando el brazo. Recuerdo haber sostenido mi certificado mientras buscaba en el público un rostro que nunca apareció. Esa misma sensación hueca me envolvía ahora. Intenté convencerme de que no pasaba nada, que tenía amigos que estarían presentes, profesores que creían en mí y que este logro lo había construido solo. Pero la verdad es que aún deseaba su aprobación, ese anhelo de que les importara. Los días previos a la ceremonia se hicieron más pesados. Trabajando en la tienda, doblando ropa, me imaginaba a mi familia riendo en Las Vegas mientras yo cruzaba el escenario. En Instagram, veía a la esposa de Ryan publicando, no puedo esperar para el viaje, junto a fotos de maletas y copas de champán. Ya ni siquiera quería abrir el chat familiar, cada mensaje no leído se sentía como una piedra en el estómago. El viernes por la noche, la realidad era innegable. No vendrían. No habría un cambiamos de opinión de último minuto, ni una aparición sorpresa. Mi padre ni siquiera había respondido a mi mensaje. Curiosamente, su ausencia empezó a sentirse liberadora. Si ellos no estarían, entonces ese día no tendría que girar en torno a ellos. Sería mío y solo mío. Lo que no sabía era que, mientras hacían sus maletas para Las Vegas, algo más comenzaba a gestarse. Algo que apartaría su atención de las máquinas tragamonedas y las bebidas junto a la piscina, y que les haría desear estar en cualquier otro lugar. Todo comenzó con una llamada inesperada. Eran las 8 de la tarde del viernes. Estaba sentado en la mesa de mi cocina, intentando planchar mi toga sin quemarla, cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con un nombre que no veía desde hacía meses, Caroline, mi tía. Es la hermana mayor de mi madre, siempre un poco al margen de la familia, no por haber hecho algo malo, sino porque nunca jugó el juego de jerarquías que mis padres imponían. Nos hablábamos de vez en cuando, generalmente cuando ella se enteraba de algo que creía que debía saber. Contesté, y tras el saludo habitual, su voz se volvió más seria. Ethan, pensé que deberías saber lo que han estado diciendo de ti. Sentí un peso caer en mi estómago. Según me contó, mientras yo contaba los días para mi graduación, mi madre se había dedicado a decirle a quien quisiera escuchar que estaba exagerando la importancia del evento, que actuaba como si graduarse fuera un logro enorme y que lo único que buscaba era atención. Ryan, por supuesto, había aportado su parte diciendo que no podía esperar que toda la familia dejara todo por algo que todo el mundo hace. Me quedé sin palabras. No les bastaba con no venir, querían asegurarse de que nadie más pensara que importaba. Caroline debió notar mi silencio, porque añadió, por lo que vale, yo sí estoy orgullosa de ti y mañana estaré ahí, en primera fila. Colgué y me quedé mirando el teléfono, con el pecho ardiendo entre la rabia y la resignación. Recordé cuando Ryan fue ascendido a asistente de gerente en un trabajo que papá le había conseguido y mis padres le organizaron una fiesta en el jardín, con globos,
comida para todos y hasta una presentación de fotos. Publicaron en Facebook llamándolo una inspiración. Cuando me aceptaron en el programa universitario, la primera frase de mi madre fue: «Está bien, pero ya sabes que será caro». El sábado amanecí antes de lo necesario. Afuera, el cielo apenas clareaba y la ciudad estaba en calma, interrumpida solo por algún coche que pasaba. Preparé café y lo bebí en silencio, con un amargor que encajaba perfectamente con mi ánimo. Revisé el chat familiar por costumbre, nada. Pero Ryan había subido una historia en el aeropuerto con un trago en la mano. Vegas. Mi madre aparecía etiquetada en otra foto, sonriendo con una mimosa como si fuera el mejor día de su vida. En la ceremonia, Caroline cumplió su promesa. Ocupó la primera fila y me saludó como lo haría un padre orgulloso mientras yo cruzaba el escenario. Sonreí para las cámaras, aunque en mi interior no dejaba de latir ese recordatorio. Las personas que más deberían estar ahí estaban a cientos de kilómetros, gastando dinero que no tenían en una ciudad que ni siquiera les prestaba atención. Después, Caroline insistió en invitarme a almorzar. Encontramos una pequeña cafetería cerca del campus y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí visto. Reímos, compartimos postre, me preguntó por mis planes y escuchó de verdad las respuestas. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo tuve. Pero mientras terminábamos, mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. Primero mi madre, luego Ryan, luego mi padre. Llamada tras llamada, una detrás de otra. Miré la pantalla, desconcertado. Las Vegas estaba 3 horas detrás. Aún era de mañana allí cuando comenzaron las llamadas. Algo en mi interior me decía que no se trataba de que de repente hubieran comprendido que habían cometido un error, algo había pasado. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz, pero enseguida empezaron a llegar los mensajes. Llámame ahora. ¿Dónde estás? Tienes que ver las noticias. Podía sentir los latidos en mis oídos. Caroline notó mi expresión y se inclinó hacia mí, hablándome en voz baja. Ethan, ¿qué está pasando? Tomé el teléfono, con el pulgar suspendido sobre el primer mensaje mientras mi mente trataba de encontrar sentido a todo. Entonces, como una pequeña sacudida antes de una ola, vi lo que había hecho que su viaje a Las Vegas se viniera abajo. El primer mensaje que me revolvió el estómago ni siquiera era de mi madre ni de Ryan, sino de mi prima Sophie. No somos especialmente cercanos, pero siempre parece enterarse de todo antes que nadie. Su mensaje fue breve: no te va a gustar lo que vas a ver. Canal 5. Abrí la transmisión en vivo en mi teléfono, con el corazón acelerado. La cámara mostraba una toma inestable de luces policiales parpadeando frente a lo que parecía la entrada de un hotel. En la parte inferior, un rótulo enorme desfilaba en letras mayúsculas: allanamiento policial en hotel de lujo. Varios detenidos en suite exclusiva. La voz del presentador era calmada, pero tenía ese matiz que usan cuando saben que están narrando una gran historia. Casi dejé caer el teléfono al ver la siguiente imagen. Era algo borrosa, pero lo suficientemente clara. Ryan, con su ridícula camiseta de Las Vegas, escoltado por 2 agentes a través del vestíbulo. Detrás de él, mi madre intentaba cubrirse la cara con la mano, y mi padre discutía con alguien fuera del encuadre. Caroline se inclinó más. «Esos son», asentí despacio, sintiendo la garganta apretada. «Sí, son ellos». Pero lo peor no fue ver a mi familia en las noticias, acusados de lo que el presentador describía como una investigación por actividades fraudulentas en un casino. Lo que realmente me golpeó llegó 5 minutos después, cuando el reportero explicó que la policía había recibido una denuncia. Supuestamente, estaban usando una tarjeta de crédito robada perteneciente a un recién graduado universitario que había reportado cargos sospechosos días atrás. Tardé unos segundos en procesar: recién graduado universitario, cargos sospechosos. Mi mente hizo la conexión, y aún así lo dije en voz alta como si eso pudiera hacerlo menos real. Usaron mi tarjeta. Ya me habían clonado la tarjeta una vez, así que al principio pensé que era simple mala suerte. Pero al abrir la aplicación del banco, el nudo en el estómago se transformó en algo más pesado, más ardiente: ira. Allí estaba, clarísimo, un cargo de $1.200 en un hotel de lujo en Las Vegas, procesado el día anterior. Mi tarjeta, la misma que había usado para cubrir los últimos pagos de mi matrícula. Las manos me temblaban mientras revisaba los movimientos anteriores: cenas en restaurantes caros, servicios de spa, incluso un tour en helicóptero. Ni mis padres ni Ryan tenían ese dinero. Y entonces recordé algo que me hizo estremecer. Una semana antes, mi madre me había llamado para pedirme mi nueva dirección porque quería enviarme un regalo de graduación. Insistió de forma extraña en que le leyera los números exactos de mi buzón cuando le dije que no estaba seguro del formato. En ese momento lo tomé como otra muestra de su habitual control, pero ahora entendía que buscaba datos para restablecer la seguridad de mi banca en línea. Caroline debió verlo reflejado en mi cara. «Te robaron, ¿verdad?». No pude hacer más que asentir. La traición me pesaba más que su ausencia en mi graduación, más que los años de favoritismo. No era simple egoísmo, había sido algo deliberado y planeado. No solo se habían saltado el día más importante de mi vida, habían aprovechado la ocasión para financiar su viaje con mi dinero. Me quedé sentado en aquella cafetería,
con el sonido de las tazas y el murmullo de fondo desvaneciéndose. Los mensajes de mi madre seguían llegando, alternando entre exigencias frenéticas y un falso tono de preocupación. Ethan, tienes que contestar. Tenemos que hablar de esto. Lo están haciendo ver peor de lo que es. Y entonces llegó el golpe final, un mensaje de Ryan que abrí sin pensar. No exageres. Te pagaremos eventualmente. La familia se apoya. En ese instante, algo en mí se quebró. El último hilo que me mantenía atado a esa idea de lealtad familiar se cortó de forma limpia. No era lealtad, era explotación disfrazada de obligación. Y justo me habían dado todas las razones para dejar de representar el papel que me habían impuesto desde niño. Antes de que pudiera decidir qué hacer, una nueva notificación iluminó la pantalla. Esta vez no era de mi familia, sino de mi banco, alerta de fraude. Ya sabía lo que iba a decir, pero leerlo me dejó sin aire. Se han detectado múltiples transacciones sospechosas. Cuenta temporalmente bloqueada. Por favor, contáctenos. ¿Bloqueada? Esa palabra bastó para que el estómago se me revolviera. Contaba con esa cuenta para pagar el alquiler la semana siguiente, mi factura de teléfono y el último pago del préstamo estudiantil antes de que se reactivaran los intereses. Sin acceso a ese dinero, me quedaban apenas $40 en efectivo y un pequeño fondo de emergencia que no duraría una semana. Me disculpé con Caroline, diciéndole que necesitaba un momento, y salí a la calle. El aire se sentía más pesado, con el calor de la tarde pegándose a mi piel, mientras llamaba al banco. Pasé por interminables opciones automáticas, expliqué la situación a una representante que sonaba agotada y escuché cómo me decía que la investigación podría tardar hasta 10 días hábiles en resolverse. 10 días. 10 días sin saber si podría pagar mis facturas, comprar comida o siquiera poner gasolina para ir a trabajar. No era exactamente pánico lo que sentía, sino un peso sordo y constante en el pecho. Al colgar, me quedé allí, de pie en la acera, mirando a la nada. No era solo el golpe económico, era saber que ellos lo habían hecho, sabiendo perfectamente lo cerca que estaba del límite. Habían sido testigos de mis años de lucha, trabajando noches y fines de semana, saltándome comidas para poder pagar el alquiler. Y aún así, habían seguido tomando lo que podían. El resto de la tarde lo pasé en un estado de confusión y enfado contenido. Caroline me ofreció ayuda, incluso insistió en cubrir mi renta hasta que mi cuenta se desbloqueara. Pero no pude aceptar. No quería que nadie más llegara a rescatarme. Quería resolverlo yo mismo, aunque aún no tuviera claro cómo. Esa noche, sentado en mi apartamento, el silencio era tan espeso que parecía aplastarme. En la encimera de la cocina estaba el birrete de graduación, con el cordón enredado como si ni siquiera pudiera caer en su sitio. Pensé en guardarlo en un cajón o tirarlo a la basura. ¿Qué sentido tenía celebrar, si las personas que debían estar ahí habían convertido ese día en uno de los peores de mi vida? Me dejé caer en ese lugar oscuro por un tiempo. No respondí llamadas, no revisé mensajes, no publiqué nada en redes. Si mi familia me quería tanto, podían quedarse con su preocupación un rato. Pero, en medio de esa quietud, algo empezó a cambiar. Tal vez era el rencor transformándose en claridad. O quizás simplemente había dejado de esperar que cambiaran. Lo cierto es que comencé a verlo todo desde otra perspectiva. Sí, me habían quitado cosas. Sí, me habían humillado. Pero también, sin darse cuenta, me habían dado algo. Pruebas. Evidencias de hasta dónde estaban dispuestos a llegar y de lo poco que pensaban de mí. Y las pruebas, en las manos correctas, pueden ser muy poderosas. Encendí mi portátil, no para desahogarme en redes sociales, sino para empezar a recopilar todo, extractos bancarios, capturas de sus mensajes e incluso el vídeo publicado en el portal de noticias. No sabía con exactitud hacia dónde me llevaría eso, pero tenía claro que no iba a dejarlo pasar. Si pensaban que yo absorbería el golpe en silencio por el bien de la familia, pronto descubrirían que había aprendido algo muy distinto en mis años lejos de ellos. El silencio también puede ser un arma, si sabes cómo usarlo. Y yo estaba listo para afilarla. Los días posteriores a la graduación mantuve un perfil bajo. Iba al trabajo, volvía a casa y seguía construyendo mi caso. Cada noche, con una taza de té junto al portátil, revisaba los movimientos de mi cuenta y guardaba cada prueba. Mi teléfono seguía en silencio, acumulando llamadas perdidas como deudas sin pagar. Pero, más allá del caos que ellos habían provocado, algo inesperado comenzó a suceder, mi vida seguía avanzando. El lunes después de la ceremonia, mi director de departamento me llamó para decirme que me habían recomendado para un puesto en una startup local dedicada a la tecnología educativa. Era el tipo de trabajo con el que siempre había soñado, creativo, con propósito y con un sueldo suficiente para dejar atrás el ciclo de vivir al día. La entrevista fue el miércoles y cuando entré con mi portafolio bajo el brazo, ya no era el mismo que se había sentado con Caroline días antes. Me sentía enfocado, sereno, con una determinación alimentada por la rabia silenciosa que todavía me quemaba por dentro. El viernes tenía la oferta por escrito, con un salario que superaba lo que ganaba sumando mis 2 empleos anteriores. Con esa carta de oferta, algo en mí se estabilizó. Era como pisar tierra firme por primera vez en años. Mi cuenta seguía bloqueada,
pero sabía que pronto recibiría un sueldo que superaba con creces lo que me habían robado. Eso me permitió pensar con claridad, planear cada paso y no actuar movido por la desesperación. Y entonces empezó un cambio que no era solo económico, sino también social. Caroline, orgullosa, contó a algunos amigos sobre mi graduación y mi nuevo empleo. La noticia se esparció, y pronto empecé a recibir correos de felicitación de personas con las que no hablaba desde hacía años. Antiguos compañeros de clase me escribieron diciendo que habían visto mi nombre en un boletín de exalumnos. No era fama viral, pero sí lo suficiente para darme cuenta de algo importante: mi historia empezaba a existir sin que mi familia formara parte de ella. Comencé a proyectarme de forma distinta. En el trabajo me ofrecía para proyectos que me ponían frente a clientes importantes. Retomé contacto con antiguos profesores que se ofrecieron a redactar recomendaciones para futuras oportunidades. Incluso inicié un pequeño proyecto paralelo, un blog con consejos para estudiantes que combinaban estudios y trabajo, el cual empezó a crecer más rápido de lo que imaginaba. Y mientras mi vida se expandía, la de ellos parecía encogerse. Lo noté en detalles. Ryan dejó de publicar fotos de Las Vegas y el perfil de mi madre en Facebook se volvió inusualmente silencioso. No pregunté, no hacía falta. Tenía una buena idea de lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el banco me llamó con buenas noticias. La investigación había concluido y confirmaron que los cargos eran fraudulentos. Me devolvieron los fondos robados. No podían darme detalles sobre quién era el responsable. Por privacidad, dijeron. Pero yo no necesitaba confirmaciones. El antiguo yo quizás se habría conformado con eso. Pero el nuevo, con ingresos estables, una red de contactos en crecimiento y una reputación profesional que ganaba fuerza, no tenía prisa. Podía esperar, observar y planificar cada movimiento con precisión. Porque, si algo aprendí en estas semanas, es que el poder no siempre viene del dinero o la posición social. A veces, el poder está en saber cuándo soltar la verdad para que cause el mayor daño posible, y ver cómo se extiende la onda. Y sentía que ese momento se acercaba. Casi 2 semanas después de la graduación, la oportunidad llegó de un lugar inesperado: el departamento legal de mi nueva empresa. Durante una reunión sobre privacidad de datos y prevención de fraudes, Patricia, una abogada senior directa y sin rodeos, explicó cómo las empresas manejan casos internos de robo y disputas financieras. Mencionó que, aunque los bancos deben mantener en privado ciertos detalles, las víctimas pueden acceder a registros específicos mediante una solicitud legal si el fraude está relacionado con un delito reportado en los medios. En ese instante, fue como si se encendiera un interruptor en mi mente. El incidente de Las Vegas había sido cubierto ampliamente por la prensa. Eso significaba que podía acceder a esos documentos, pruebas concretas que vincularan el robo de mis fondos con las personas que estaban en esa suite de hotel. Esa noche comencé a investigar. Descubrí que, dado que la policía de Las Vegas había hecho declaraciones públicas sobre la redada, podía presentar una solicitud bajo la Ley de Registros Públicos de Nevada. Si esos documentos unían los cargos fraudulentos con el informe policial, tendría todo lo necesario no solo para confirmarlo por mí mismo, sino para mostrarlo a cualquiera que lo dudara. Mientras ataba esos cabos, la vida me seguía dando más ventaja. Mi blog crecía a un ritmo inesperadamente rápido. Un conocido influencer del ámbito educativo compartió una de mis publicaciones en Twitter, y de la noche a la mañana, mi número de seguidores se duplicó. De repente, dejé de ser solo un recién graduado intentando encontrar su camino. Comencé a recibir invitaciones para participar en seminarios virtuales dirigidos a estudiantes, colaborar en artículos y formar parte de paneles en línea. Mi nombre empezaba a tener peso en círculos donde mi familia no podía influir. Esa visibilidad tenía un valor especial. Ahora, cualquier cosa que dijera tendría un impacto mayor. Si compartía una historia sobre traición o abuso financiero, la gente escucharía, no lo reducirían a simples conflictos familiares. Lo verían como una advertencia, como el testimonio de alguien que había vivido la experiencia y salido fortalecido. Y ahí estaba el punto clave sobre mi familia: su obsesión por la imagen. Mi madre vive pendiente de los me gusta en Facebook. Ryan disfruta siendo el centro de atención en las reuniones familiares. Y el orgullo de mi padre se sostiene en mantener la ilusión de que somos una familia perfecta. Podrán ignorarme en privado, pero detestan quedar mal en público. Con esa idea en mente, mientras redactaba la solicitud de acceso a los registros públicos, empecé a pensar a lo grande. No tenía por qué ser un único movimiento. Podía provocar una reacción en cadena. Podía coordinar la publicación de las pruebas con una historia que se propagara tanto entre mi creciente audiencia como entre los parientes que ellos habían intentado predisponer en mi contra antes de mi graduación. A finales de esa semana, la solicitud estaba enviada, la documentación archivada con cuidado y mi presencia en línea más sólida que nunca. No tenía prisa. Cuanto más tiempo pasara, más les carcomería el silencio, más desesperadas serían sus llamadas y más se deterioraría esa imagen pulida que habían intentado proteger. Solo tenía que esperar el sobre que llegaría por correo, aquel que me daría la pieza final para transformar su viaje a Las Vegas en algo de lo que no podrían recuperarse. El sobre llegó un martes por la mañana. Era de cartulina manila, sin adornos,
con mi nombre mecanografiado en el centro. Lo llevé a la mesa de la cocina y lo observé durante un minuto antes de abrirlo. Dentro estaba exactamente lo que esperaba, el informe oficial de la policía de Las Vegas. El lenguaje era frío y técnico, pero los detalles lo decían todo. El documento confirmaba que el número de mi tarjeta de débito había sido usado para reservar una suite de lujo. Enumeraba la fecha y hora de cada transacción, coincidiendo exactamente con los cargos de mi extracto bancario. Incluso incluía imágenes de las cámaras de seguridad del vestíbulo del hotel, donde se veía a mi madre, a mi padre y a Ryan registrándose. Al final, en el apartado titular de la tarjeta contactado, aparecía mi nombre con la anotación: uso no autorizado confirmado. Declaración proporcionada. Era una prueba irrefutable. No habían prestado mi tarjeta como Ryan intentó justificar, habían cometido fraude, y ahora estaba documentado en blanco y negro frente a mí. No actué con precipitación. Esa noche redacté una entrada para mi blog. No era un voy a exponer a mi familia directo, sino un texto cuidadosamente elaborado titulado Cuando las personas en las que confías te explotan, mi historia en la semana de graduación. Empecé hablando del lado emocional, la ceremonia perdida, su ausencia, la cuenta bancaria congelada en el peor momento. Lo narré de forma personal, sincera y sin filtros. Luego, hacia el final, pasé a los hechos, expuse la línea temporal, las transacciones y, sin dar nombres, describí la intervención policial en el hotel que había salido en las noticias locales. Inserté una de las imágenes borrosas del informe. No necesitaba alta definición, cualquiera que los conociera los reconocería al instante, y quienes no, igualmente sentirían el golpe de la historia. A la mañana siguiente, publiqué la entrada. La respuesta fue inmediata. Mis seguidores llenaron los comentarios con mensajes de apoyo. Muchos compartieron sus propias experiencias de traición, de familiares que se habían aprovechado de ellos. Un reconocido blog de finanzas personales enlazó mi artículo, describiéndolo como un recordatorio poderoso de que el abuso financiero puede ocurrir incluso dentro del hogar. En cuestión de horas, empezaron a llegar mensajes de familiares lejanos con los que no hablaba desde hacía años. ¿Esto es sobre tu familia? No puedo creer que te hayan hecho eso. Vi las fotos. Lo siento mucho. Poco después, llegó la reacción desde su lado. La cuenta de Instagram de Ryan desapareció. Mi madre eliminó por completo su Facebook. Un primo en común me contó que hubo una fuerte discusión en casa de mis padres. Mi padre me acusaba de intentar arruinar el apellido familiar. Mi madre insistía en que nunca pensaron que las cosas llegarían tan lejos. Al parecer, algunos de sus amigos ya los habían confrontado tras reconocerlos en la imagen del informe. Pero lo que más me satisfizo no fue el silencio en redes sociales ni los mensajes de voz llenos de reproches. Fue un cambio sutil, pero evidente, en la forma en que las mismas personas que antes me despreciaban comenzaron a dirigirse a mí. Tías y tíos que solían repetir el discurso de mi madre, calificándome de demasiado sensible, ahora me decían sin rodeos: has pasado por mucho y lo has manejado con dignidad. Caroline, siempre animándome, me comentó: no tuviste que dar nombres, solo mostraste la verdad y dejaste que la gente la viera tal cual era. Eso era exactamente lo que quería. Nada de discusiones a gritos ni confrontaciones teatrales, solo hechos innegables expuestos de una manera que ellos no podían controlar ni manipular. Al terminar esa semana, mi bandeja de entrada estaba llena de ofertas laborales, invitaciones para dar charlas en mi blog y mensajes de apoyo que apenas podía seguir leyendo. Mientras tanto, ellos estaban atrapados intentando contener el daño, desesperados por rescatar su imagen. Lo mejor de todo, aún no había pronunciado sus nombres. Esa era mi jugada maestra. Sabían que podía hacerlo si quería, y ahora vivían con el temor de que en cualquier momento lo hiciera. El silencio familiar duró poco. 2 semanas después de publicar la historia, la presión ya era insoportable para ellos. El rumor había salido de nuestro círculo cercano. En la escuela de los hijos de Ryan se comentaba el tema, los vecinos soltaron comentarios indirectos sobre aquel viaje a Las Vegas, e incluso algunas amigas de la iglesia de mi madre me escribieron en privado para decirme que rezaban por mí. La primera grieta se produjo cuando llamaron a Ryan a una reunión en la pequeña inmobiliaria donde trabajaba. Estaba considerado para un ascenso, pero un cliente lo reconoció por la foto de mi publicación y lo mencionó en la gerencia. El ascenso se evaporó, y, semanas más tarde, también su empleo. Después le tocó a mi madre. Ella era tesorera voluntaria de un grupo comunitario, el mismo del que presumía constantemente. El consejo directivo decidió destituirla tras recibir quejas sobre su fiabilidad. Caroline me dijo que mi madre lloró en el aparcamiento durante 20 minutos antes de marcharse. Mi padre fue el último en sentir el golpe, pero cuando llegó, fue contundente. Su empresa dependía mucho del boca a boca, y varios clientes de años rescindieron sus contratos, algunos mencionando las controversias familiares recientes como motivo. No fue suficiente para arruinarlo económicamente,
pero dejó una herida en su orgullo que sabía que nunca sanaría por completo. Entonces intentaron acercarse otra vez, esta vez con disculpas, aunque sin mucha convicción. Mi madre me envió un mensaje largo sobre la importancia de que la familia se perdone. Ryan me escribió diciendo que había aprendido la lección, y mi padre propuso pasar página. No respondí a ninguno. Les envié a cada uno un correo con el informe policial adjunto. Sin asunto, sin texto, solo la prueba, por si alguna vez querían fingir que nada había pasado. Mientras ellos lidiaban con sus consecuencias, mi vida siguió su rumbo. Mi trabajo creció, mi blog se convirtió en una fuente estable de ingresos y finalmente me mudé a un apartamento más grande, en una mejor zona. Formé un círculo de amigos que celebraban mis logros sin tratar de opacarlos, y que cumplían con su palabra cuando decían que estarían. Por lo que me han contado, en mi familia aún evitan hablar de Las Vegas. A otros les dicen que fue un malentendido, pero quienes realmente importan saben lo que ocurrió, porque yo me encargué de que la verdad estuviera siempre al alcance. Y eso es suficiente para mí. No necesito volver a enfrentarlos ni recordárselos, la historia está ahí, viva en la memoria de todos, y cada vez que intenten negarla, habrá alguien dispuesto a confirmar que todo fue real.